es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Soccer Punch Random. Yo soy Alberto Domínguez. Esta vez Gillo de nuevo no está con nosotros. Cuestiones personales y laborales. No nos acompaña Gillo. Pero el que sí está es Hugo Luna. Hugo, ¿cómo estás? Saludos, camaradas. Que hoy vamos a hablar de un país, bueno, un ex país que ya no existe, pero que para el fútbol dejó mucho. Igual para la historia de la economía, de las finanzas, de la política, un protagonista del siglo XX. Sí, vamos que el siglo XX no se puede entender sin la Unión Soviética, yo creo. Y este programa lo hacemos mientras suena con todo, a todo volumen, la Internacional, el himno comunista por excelencia del mundo. Para mí el himno más épico de la historia. Y mira, yo no soy comunista, no comulgo con el comunismo. De hecho, para mí, el Capital de Karl Marx, para mí es como Condorito. Pero es el himno más épico. Así es. Y bueno, para hablar de la Unión Soviética, y obviamente estamos hablando de, obviamente ese programa es de fútbol, pero no podemos hablar de este país sin explicar un poquito los orígenes políticos realmente de este país. La Unión Soviética nace después de la Revolución de Octubre de 1917. El contexto político. Rusia está en medio de la Primera Guerra Mundial. Hay mucho descontento en el país con el zar Nicolás II. Y a Rusia no le está yendo particularmente bien en la Primera Guerra Mundial. De hecho, les están dando hasta por debajo del hocico los alemanes. O sea, y los países del centro, el eje del centro, así los poderes del centro, que era Alemania, Austria, Hungría. Con los alemanes les estaba yendo particularmente mal. Y el problema es que la esposa de Nicolás II era de origen alemán. Entonces, el pueblo estaba viviendo en la miseria. Rusia es un país que, económicamente hablando, estaba muy mal. O sea, era un país que se había quedado atrasado respecto a otras potencias europeas. La mayoría de Europa a estas alturas ya se industrializó por completo. Fábricas hay en todos lados. Pero Rusia se quedó con una economía muy dependiente de la agricultura. O sea, muy, muy de rancho los rusos en esta época. Y pues obviamente estaba también las ideas de Karl Marx, que ya lo mencionaste ahorita, con la que simpatizaba la mayoría de los rusos. O sea, que el poder es del pueblo, que todos tienen que ser iguales, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en octubre estalla una revolución en Rusia, Hugo. Así es, la famosa revolución de octubre comandada por Vladimir Lenin. Este personaje que ya venía ganando popularidad y que había sido arrestado en múltiples ocasiones por andar de agitador,
pero ya era demasiado tarde, ya la revolución ya estaba en su punto, ya estaba en punto de ebullición. Y aparte hay que tomar en cuenta que el entonces imperio ruso había atravesado muchas nevadas y obviamente eso afectó la agricultura y obviamente hubo hambruna, entonces el pueblo ya estaba harto, quería poder, quería una economía diferente. Y aquí es donde cae el zar Nicolás II en esta popular tragedia en la que asesinan a su familia, secuestran a su familia y luego asesinan a su familia, que después se convertiría en un mito la princesa Anastasia, pero bueno, eso ya es otro tema. Uh-huh. Y a partir de aquí, a partir de 1917, nace, digamos, el primer prototipo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Sí, por cierto, como dato de vital importancia, ¿sabes en dónde mataron a toda la familia Romanov? ¿Dónde? En Ekaterimburgo. ¿Y sabes futbolísticamente qué pasó en Ekaterimburgo hace poco? Ahí se jugó el Mundial. ¿Y sabes quién jugó ahí? México. Sí, ¿no era el estadio que tenía una forma medio extraña? Sí, que hicieron una... Sí, el que tenía las gradas por fuera para poder cumplir con el con el aforo. Sí, contra Suecia jugaron en Ekaterimburgo. Entonces, ya saben, México fue a jugar a donde mataron a la familia Romanov. Dato cultural. Sí, de hecho hay un monumento ahí a la familia Romanov y mucha gente dice que ahí hay mucha, digamos, mucha mala vibra ahí, que llegas y tiene una vibra medio rara. Sí, la casa pero en fin. Sí, ahí está la llamada la Iglesia de la Sangre, en honor a todos los... el nombre oficial es la Iglesia en Sangre, en honor a todos los santos resplandecientes de la tierra rusa. Sí, y bueno, ya nace la Unión Soviética en 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS para los amigos, y obviamente se anexaría muchos países, de los que vamos a hablar después, pero ¿cuáles eran estos países? Ahí va la lista, ahí te van. Agárrese de la silla. Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Lituania, Letonia y Estonia. Y lo que se acumula en la semana. Sí. Y hay que contarte que todavía tenían... el Imperio Ruso llegó a tener Alaska. Así es, y se lo vendieron a los gringos. Mira, fíjate que o sea, para que vean, no nada más México le vendió tierras a los gringos, también los rusos lo hicieron. Nada más para que vean de qué estamos hablando. Entonces, sí, bueno, entonces se establece la República Soviética, pero el fútbol soviético no existió al principio. Ahora sí vamos a tocar el tema futbolístico, porque la Unión Soviética... Dirá usted, pues ya habrán tenido su selección competitiva. No. De hecho, tardaron mucho en convertirse en una selección competitiva. Y no nada más en el fútbol, sino también en otros deportes. Es que también hay que mencionar que llegó al poder de la Unión Soviética Joseph Stalin. El camarada de Stalin. Ay, Dios mío, me dio miedo. ¡Ay, qué miedo! A mí me da cosa de solo nombrarlo. Mira, yo sí conozco gente que genuinamente lo admira, que genuinamente admira a Joseph Stalin. Pero no vamos a hablar de él, de lo que hizo. Ustedes pueden leer sobre él, se van a dar cuenta de un montón de historias sobre Stalin. Si hiciéramos un programa de historia, yo creo que nos echaremos al menos una semana completa hablando de Stalin. Pero bueno, el punto es que Stalin llegó al poder y Stalin tomó una postura de aislarse del resto del mundo. O sea, en un principio, cuando Lenin ideó todo este movimiento, su idea era expandir el comunismo a todos los países del mundo. Pero Stalin dijo, no, yo no quiero eso. Yo nada más quiero el comunismo en mi propio país. Por cierto, Stalin era georgiano, dato de vital importancia. Joseph Stalin, obviamente toma esa postura de aislarse
pues no, de hecho los equipos soviéticos ni siquiera iban muy a duras penas iban a las Olimpiadas inclusive, o sea, no le gustaba salir pues a los soviéticos con Stalin. Stalin muere. Sí, ¿sí? Sí, te iba a decir que esta época de Stalin es por lo menos la primera etapa, empieza una época muy oscura, una época donde no se sabe cuál va a ser el futuro del comunismo, si va a triunfar o no va a triunfar, pero pues llega a triunfar por un evento bastante conocido. La Segunda Guerra Mundial. Sí, y aquí hay que decirlo que aquí la Unión Soviética, bueno, sabemos en qué acabó la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos se alían con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, forman a los países aliados y le dan en la madre a Alemania nazi. Y ya después se unieron a la guerra contra Japón, ya cuando Japón ya se había quedado ya no traía nada. Ya cuando se había quedado sola Japón, pues los soviéticos fueron a hacer bola. Pero bueno, el punto es que la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial se convierte en una potencia mundial económica y militarmente. Y aparte que hay que tomar en cuenta esta expansión del comunismo a los países de Europa del Este. Todo esto que fue lo que sería más adelante la República Democrática Alemana, lo que sería Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, todos estos países que se volverían de ese muro, digamos. Sí, y bueno, Stalin... Entonces después de eso, o sea, ya la Unión Soviética es una potencia. Entonces Stalin, pues toma una actitud diferente respecto a la política soviética. Porque ya nada más, abandona por completo esa política de aislamiento, sino que ahora ya participa activamente en lo que sucede en el mundo. Y eso incluye el deporte. Sin embargo, los soviéticos debutan en los Juegos Olímpicos en 1948. Y aquí empieza... en 52. En el 48 en Londres todavía no van. En 52 en Helsinki es el debut de la Unión Soviética. También cabe señalar que entonces aquí viene una parte importantísima de los países comunistas. Y eso aplica para los países que se dicen comunistas. Saludo China. O los que todavía siguen siendo comunistas, saludos Corea del Norte, que empiezan a promover, le empiezan a meter muchísimo dinero al deporte, muchísimo. Sí, y también es cuando empieza a destacar la primera división de la Unión Soviética. Ya es cuando ya la Unión Soviética tiene sus países ya conectados, ya todos participan en un mismo país y ya empieza a haber protagonismo por parte de algunos clubes. En sus inicios era el CSKA de Moscú, que como lo comentamos era un equipo que pertenecía al Ejército Rojo. Entonces empieza este dominio de los equipos moscovitas, pero también empezarían a ser protagonistas los equipos ucranianos, los georgianos, ¿qué otro más? Pues sí, de hecho. Sí, creo que son los únicos, porque ya los demás eran como que, Por cierto, ¿sabes que se nos olvidó mencionar un detalle muy importante de la Segunda Guerra Mundial? Y que tenemos que hablar porque es de fútbol. ¿Cuál? La famosa Deathmatch, el famoso juego de la muerte. Del Dinamo de Kiev. En 1942. Pasó obviamente estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos un partido entre jugadores del Dinamo de Kiev y del Lokomotiv de Kiev contra un equipo conformado por nazis. O sea, por gente del ejército nazi que estaba ocupando. ¿Y qué pasó en ese partido? A los soviéticos les dijeron, no, tienen que dejarse perder, tienen que hacer ver bien a los alemanes, o si no, les damos cuello. Pues, aquí qué opción había. ¿Cumples? O sea, nada más te dejan ganar,
o juegas con tu alma y no importa que te maten. Pues los jugadores de este combinado eligieron lo segundo. Eligieron jugar a ganar y ganaron 5-3. El resultado es que, bueno, había 2,000 aficionados, por cierto, y lo que sucedió es que los metieron a una cárcel de la Gestapo y pues los fueron ejecutando. Es una historia triste. Y de hecho es una historia que fue, por así decirlo, la inspiración de una película que luego filmaría Sylvester Stallone con Pelé, Beckenbauer creo que también anduvo por ahí, de El escape de la victoria, ¿no? Sí, Victory, esa es la película que sería una inspiración. Obviamente no está completamente basado, si quieren ver, hay documentales con respecto a ese partido, pero sí es uno de los eventos más, digamos, conmovedores de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a fútbol se refiere. Y sí, es cuando ya después, volviendo al tema de los Juegos Olímpicos, sí, la Unión Soviética ya empieza a ser incluido en los Juegos Olímpicos. Y aparte, hay que tomar en cuenta que murió Stalin. Murió Stalin, exactamente. Y llega como nuevo secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev. Entonces, Nikita Khrushchev, que empieza esta época de la primera Unión Soviética que daba miedo. Sí, y él también... En todos los sentidos. Porque la Unión Soviética también empieza a invadir países que se quieren salir del huacal. Porque la Unión Soviética, obviamente, los países que liberó, o sea, todos los países del este, básicamente, la parte oriental de Alemania, Polonia, Rumania, Bulgaria, todos esos países, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron comunistas. Y se querían salir del huacal algunos, pues los soviéticos iban en directo a invadirlos. Pregúntale a Hungría y pregúntale a Checoslovaquia. Nada más. Pero bueno, el punto es que la Unión Soviética también se volvió una potencia en los Juegos Olímpicos. Obviamente estamos en el contexto de la Guerra Fría. Porque al poco tiempo de que debutan en Juegos Olímpicos, ganan su primera medalla olímpica solamente 4 años después de Helsinki, en Melbourne. Uh-huh. Ganan su primera medalla, ahora le ganan 1-0 a otro equipo de ese mismo eje, a Yugoslavia. Y adivina quién quedó en medalla de bronce. ¿Quién? Bulgaria. ¡Arriba el comunismo, señores! O sea, arriba el comunismo, arriba todo eso. Entonces, era una muestra de que el poder comunista iba con todo para conquistar también el mundo. Y no solamente eso, porque llegaría la Eurocopa. Sí, pero bueno. La primera versión de la Eurocopa. A ver, pero antes de eso, la Unión Soviética no entra a ningún mundial hasta 1958. En el 50 y 54, donde ya empezamos a decir que la Unión Soviética empieza a participar ya en el deporte mundial, deciden no entrar a esos torneos. Por fin se inscriben al de Suecia 58 y califican al mundial. No es sorpresa, considerando que, bueno, que los soviéticos le invirtieron muchísimo deporte al deporte, y el fútbol era un deporte incluido, era el deporte popular. Y la Unión Soviética pues estuvo en el 58 en un grupo bastante interesante. Estuvo en el grupo 4 con Brasil, Austria e Inglaterra. O sea, el grupo de la muerte. Y lo superaron. Lo supera con un juego ganado y uno empatado. Le empata con Inglaterra, le gana a Austria y pierde con Brasil. Y le gana en desempate a Inglaterra. Y le gana en el repechaje. Sí, le gana en desempate. Porque en aquel entonces no estaba la diferencia de goles, no contaba como método de desempate. Bueno, y aparte también había metido la misma cantidad de goles, pero no había el fair play, no contaba fair play. Entonces jugaron un repechaje, lo gana la Unión Soviética y pues cae en cuartos de final ante Suecia, el anfitrión. Ajá. Y aquí hay un personaje que ya lo podemos catalogar como el que posiblemente es el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la Unión Soviética. Lev Yashin ya era el portero de la selección soviética en Suecia 58, que es para muchos... Lev Yashin, sí, para muchos el mejor portero del mundo, y aparte
el único portero hasta la fecha que ha ganado un Balón de Oro. Así es. Entonces, bueno, los soviéticos, para hacer su primer mundial, lo hicieron bien. Ahora llega esa Eurocopa del 60, que fue en Francia. Era una copa distinta porque muchos países no entraron. Y la Eurocopa, la fase final, solamente se iba a jugar de 4 equipos. Y mira, hablando de... Ven los 4 equipos que calificaron a esa Eurocopa del 60. Francia, Yugoslavia, comunista, por cierto, pero comunista peleado con los soviéticos. Checoslovaquia y la Unión Soviética. 3 comunistas contra un capitalista. Entonces, sí, algo que no le ha de haber gustado al bloque de Europa del Oeste. Pero bueno, se lo lleva de corbata prácticamente la Unión Soviética. Sí, golea 3-0 a Checoslovaquia en las semifinales. Obviamente en la primera fase. Y en la final le ganan en tiempo extra a Yugoslavia. Un país con el que tenían historia, porque como lo dije, Yugoslavia era un país comunista, pero estaba peleado con la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Quién era el jefe de Yugoslavia en aquel entonces? ¿Quién? Tito. Tito, otro personaje comunista que da miedo. No, Tito a mí me da miedo, pero este es de los que daban miedo supuestamente para bien, eso dicen, pero bueno. Sí, porque una vez que muere Tito se pierde de todo. Sí, ahí todo se derrumbó dentro de Yugoslavia. Entonces, la Unión Soviética se convierte en el primer campeón europeo. Y pues queda confirmado que aunque la Unión Soviética era un país en fútbol relativamente nuevo, o sea, que no participaba que estaba en competencias internacionales muy recientemente, era un equipo que la verdad podía competir con el que fuera. Y aparte sus equipos también empezaron a destacar en la naciente Copa de Campeones de Europa y en otros torneos europeos. La Copa de Ferias, la Recopa Europea, ya empieza este protagonismo también de los soviéticos, que ciertamente no la ganan, pero se vuelven como visitar cualquier país comunista es como que da miedo. Y bueno, llegó luego el Mundial de Chile 62. La Unión Soviética vuelve a calificar al Mundial, lo cual no era sorpresa. Pero lo que sí fue sorpresa es cómo le fue en ese Mundial, porque no le fue particularmente bien a los soviéticos. De ese Mundial se esperaba mucho porque venían de ser campeones de Europa. Pero la historia fue un poquito distinta porque se esperaba ya al menos una semifinal de los soviéticos. Ganan su grupo, le ganan a Yugoslavia. Era un grupo con Yugoslavia, Uruguay y Colombia. Con Colombia empataron a 4 goles en un partido donde Lev Yashin, no sé qué le pasó. Se le hizo daño leer a tanto Condorito estando allá, no sé. Pero... plop. O sea, hizo el plop. Uh-huh. Plop. En ese mundial Lev Yashin anduvo muy mal, eso hay que decirlo. Y en cuartos de final se topan a Chile, al anfitrión, y pierden 2-1 con otra actuación muy mala de Lev Yashin, dicho sea de paso. Y este partido fue polémico porque, bueno, antes del cotejo, la prensa soviética hizo mucha burla de que Chile no era un país apto para para tener una Copa del Mundo, que era un país subdesarrollado. Entonces, que cuando se acabó el partido, el día siguiente la prensa chilena puso un encabezado: subdesarrollados 2, potencia 1. Sasca. Pero no sería la única historia la única historia que tuvieron con Chile. Ya hablaremos de otra. Llega la Euro del... Sí, porque hay que ir a la Euro de España. De España, coño. ¿Qué sucede en esa Euro? ¿Qué? En esa Euro clasificaron España, obviamente como anfitrión, Hungría, Dinamarca y la Unión Soviética. Uh-huh. Una rareza ver a Dinamarca a estas alturas en un torneo. Muy raro, pero... Sí, es que Dinamarca clasificó, yo creo, apretando todos los botones. Y bueno,
Y aparte era otro contexto como, mira, todos los que competían con la Unión Soviética siempre lo veían los partidos contra la Unión Soviética como algo político, porque es la maldita Unión Soviética, la máxima potencia junto con Estados Unidos. Y aparte era una época, estamos en la Guerra Fría, donde tenías que tomar partido, o sea, no podías ser neutral. O eras comunista o eras capitalista, pero no podías quedarte en medio. O sea, no podías tomar tenías que tomar bando, pues. Y en España en esa época estaba otro personaje que te da miedo, Hugo. El general Franco. El general Franco. El general Franco. Entonces, el general Franco, pues era fascista. Técnicamente era fascista. Y, pues, ¿qué es lo que más odia un fascista? El comunismo. La Unión Soviética llega a la final, le ganó a Dinamarca en semifinales. Y pues le toca contra España, el país que representaba lo que más odiaba Francisco Franco. Y España les gana 2-1 la final en el Santiago Bernabéu de Madrid. Ni mandado a hacer para el general Franco, que por cierto, a Franco no le gustaba el fútbol, hay que aclarar, no le gustaba. Pero él sabía que usar el fútbol como propaganda de lo bien que iba todo en España, de que España era una potencia, spoiler, no lo era, pero dar esa imagen al mundo. Así como la Unión Soviética daba esta imagen de invertir en el deporte para dar a entender que era una potencia, así lo hizo Franco, con todo y que no le gustaba el fútbol, pero era una oportunidad de propaganda. Así es, y llega 2 años después, Inglaterra 66, el mundial del cual ya hicimos un podcast anteriormente. Si lo vieron, ya saben cómo le fue a la Unión Soviética en este mundial. A la Unión Soviética es su mejor participación en Copas del Mundo, porque les tocó un grupo pues relativamente, tenía jiribilla. Se topaban a Corea del Norte. Oh Dios, otro país comunista. Otro comunista. Italia y Chile. Y la Unión Soviética gana su grupo. Y en cuartos de final le gana a Hungría, otro país comunista. El famoso partido donde se ponche el balón en Rocker Park. Así es, en Sunderland. Y en semifinales caen contra Alemania. Entonces, pues la Unión Soviética pues cae obviamente en semifinales, pierde el partido de tercer lugar, quedan como cuarto, perdieron contra Portugal de Eusebio. Y pues la Unión Soviética tuvo un buen papel, por fin llegó a una semifinal, que era lo que tanto esperaban. Y era lo que se esperaba ya para una selección de este tipo tan competitiva, y sobre todo por el plantel que ya venía presentando. Fue el último mundial de Lev Yashin como titular. Lev Yashin, que ya estaba como consagrado para en aquel entonces como el mejor portero del mundo, porque ya había sido campeón de Eurocopa, ya había ganado el Balón de Oro y ya había ganado todo con el Dinamo de Moscú. Así es. Y pues en la Euro del 68 no les va particularmente bien. Pero bueno, perdieron a lo Atlas, de hecho, porque en semifinales juegan contra Italia. Y pues en aquel entonces no existían las tandas de penales. ¿Qué sucedió? Pues que tiraron un volado y perdieron el volado. La única forma en que podía perder la Unión Soviética, a manos del maldito capitalismo. Maldita moneda capitalista que los dejó fuera. Entonces, pues la Unión Soviética se queda, obviamente, pues pasa rápido por la Eurocopa del 68. Llega el Mundial de México 70, del cual también ya hicimos podcast. Y la Unión Soviética compartió grupo con México, con Bélgica y El Salvador. Y ganaron el grupo. Nos ganaron por diferencia de goles. Sí, aquí ya la diferencia de goles ya era método de desempate. Y como lo dijimos en México 70, el terror de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, exactamente, que también... Bueno, Gustavo Díaz Ordaz le pasó lo del 68 y estaba ya hasta los huevos de escuchar teorías comunistas y demás. O sea, sí, un país también odiado por Díaz Ordaz. Y la Unión Soviética gana el grupo, pero pierde en cuartos de final contra Uruguay en tiempo extra.
del cual ya también hablamos en ese podcast, que fue un partido con un par de incidentes raros. Y todos jugados en el Estadio Azteca. Así es, les gustó la Ciudad de México. Y luego vino la polémica. Bueno, primero la Eurocopa de Bélgica, donde termina subcampeón. Sí. O sea, para los estándares de la Unión Soviética era lo normal. Ya era llegar a la final o ser tercer lugar. Eran los estándares para el equipo. Aunque ya no estaba Lev Yashin, pero de todos modos los equipos soviéticos eran competitivos. Estamos hablando ya en los 70s de ya no solamente el CSKA de Moscú, estamos hablando del Spartak de Moscú, el Dinamo Tbilisi de Georgia, el Dinamo de Kiev y el Torpedo Moscú. El Torpedo de Moscú. Por cierto, sí dijimos que sí mencionaste ya la medalla de oro del 56, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí, la de Melbourne. Sí, exactamente, que ya lo mencionamos, con Yugoslavia. Bueno, también la Unión Soviética, en el 72, pues pierde esa final con Alemania por 3-0, fue un marcador muy contundente. Y este partido representó un final, porque la Unión Soviética, sin saberlo, no iba a volver a jugar una competencia de este calibre, incluyendo mundiales, hasta 2 años después. Pero aquí viene una polémica por justamente yendo para Alemania 74 contra Chile, que lo mencionamos también en el podcast de Chile, pero vamos a recalcarlo de nuevo porque también es un incidente muy político. La Unión Soviética es el equipo que se va al repechaje de los europeos y tiene que jugar contra Chile por un pase al Mundial de Alemania 74. Era obviamente un repechaje ida y vuelta. Y el partido de ida se juega en Moscú. El partido queda empatado, si no mal recuerdo. Fue un empate. Ahorita no tengo aquí tengo ya el dato. Empatan a 0 en Moscú. En el estadio Central Lenin, que hoy es el Luzhninsky. Es el estadio Luzhninsky de hoy en día. Empatan a 0. Pero la Unión Soviética dice, señores, el 21 de noviembre de 1973 iba a jugar el partido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Pero, pues, en septiembre de 1973, en Chile estalla una revuelta. Hay un golpe de estado contra Salvador Allende, que era un presidente chileno con tendencias izquierdosas, o sea, socialistas. Sí, que de hecho una de sus intenciones era expulsar toda la inversión norteamericana y traer inversión de la Unión Soviética, muy al estilo de Cuba. Así es. Entonces, obviamente Estados Unidos dijo, no, my dear, y pues le dieron chicharrín. Sí, obviamente el monigote se llamaba Augusto Pinochet, el que se encargó de todo. Que Augusto Pinochet luego se convertiría en un dictador en Chile. Y pues el Estadio Nacional de Santiago también se usó como campo de concentración. Ahí lo hicieron como una cárcel, incluso pues lo contamos en ese podcast de Chile, que el estadio también fue usado como campo de exterminio. O sea, ahí se llevaron a cabo muchas ejecuciones de perseguidos políticos. Entonces, la Unión Soviética argumentó, dijo, señores, yo no voy a jugar en ese estadio, no voy a jugar en un campo de concentración. Me niego a jugar en Chile. Pues la FIFA dijo, o juegas o juegas. La FIFA dijo, hizo una inspección en el Estadio Nacional de Chile, que para cuando hicieron la inspección había 7,000 detenidos en el Estadio del Nacional de Chile. Pero ¿sabes qué dijo la FIFA? ¿Qué dijo? Que se podía jugar, que porque iban a llevar a todos esos detenidos al desierto de Atacama. O sea, vale madre. Vale, sí, o sea, sí, entonces no sirvió de mucho la protesta del equipo soviético y obviamente no van a Alemania 74. Uh-huh. Y empieza una pequeña época oscura para la Unión Soviética, porque no solamente no clasifica a Alemania 74, sino tampoco a la Euro. Sí, por cierto, nada más hay un dato que se me pasó a mencionar, que los jugadores soviéticos
dijeron que no fueron a ese mundial por culpa del gobierno, que porque el gobierno tenía miedo, el gobierno soviético, que en aquel entonces Khrushchev ya lo habían mandado al carajo, hace unos años. Ahora era Leonid Brezhnev, era el secretario comunista del partido, el secretario del Partido Comunista, o sea, el mero, el papastritas de la Unión Soviética. Pues tenían miedo de perder con un país que lo veían inferior y con una ideología política diferente. Entonces, pues se curaron en salud y dijeron, no vamos. Y no jugaron. Entonces, aquí empieza una época de declive de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética ya no figura, no va a Eurocopas, no va al Mundial del 74 ni al del 78, no va a la Euro no va a varias euros, de hecho. No va a 3 euros, no va a las siguientes 3 euros, Yugoslavia 76, Italia 80 y Francia 84, pero sí regresó a un mundial en España 82. Así es, y en este entre, por así decirlo, en los Juegos Olímpicos ganan... los Juegos Olímpicos ganó 2 medallas de bronce. De bronce, exactamente. O sea, quería decir que la Unión Soviética sí andaba en decadencia, pero venía a lo mejor una generación nueva de futbolistas listos para afrontar los retos de los 80. Que son campeones, medallistas de bronce en 3 olímpicos consecutivos, 72, 76 y el 80, en su propio país, en los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80. Que por cierto, los 3 medallistas también puro del bloque soviético. Checoslovaquia, medalla de oro. La República Democrática de Alemania, en medalla de plata. Uh-huh. Y entonces, en este equipo del 80 ya vienen algunos jugadores base de la próxima selección soviética que iba a destacar en los 80. En ese equipo del Olímpico del 80, el portero era un pobre diablo que nunca llegó a hacer nada, llamado Rinat Asayev. Ay, no. ¿Quién es ese? Dígame por Dios, ¿quién es ese? Y la marca que no fue nadie. Y la marca de guantes que hoy conocen en México como Rinat no está basada en él bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? No. No. Pero bueno, el punto es que la Unión Soviética califica de nuevo al Mundial de España 82. En este Mundial ya tenían aquí sí mostraron una evolución muy distinta en su estilo de juego. Vamos a hacer un podcast de la Unión Soviética, de ese Mundial de España 82 muy pronto. Y voy a relatar un poquito de esto. Ya lo comentamos cuando hicimos el de México 86, que ya habíamos visto una evolución del equipo soviético. El equipo soviético se caracterizaba por ser muy físico, que los futbolistas, primero que nada, eran atletas, pero que no eran nada técnicos. O sea, eran atletas que jugaban bien al fútbol, pero que no eran futbolistas para muchos. Y era un juego bastante ríspido, muy característico de este bloque del este, del fútbol europeo del este, que era ese tipo de juego tosco, de no ser muy técnico, de ser lento incluso. Pero la Unión Soviética en los 80s revoluciona todo su sistema de juego para convertirse en todo lo contrario. O sea, digamos que la Unión Soviética era en los 80s el equipo más brasileño de Europa. Era un equipo que combinaba muy bien su forma atlética de jugar. O sea, ya eran unos atletas, obviamente por naturaleza, pero le añadieron un grado de tecnicidad que no tenía su fútbol. Mira, fíjate la cantidad de jugadores que tenían. O sea, tenían a Rinat Asayev en el arco, que era un arquerazo. Ya lo dijimos. Estaba también un tipo con el número, que era la estrella del Dinamo de Kiev, llamado Oleg Blokhin, el número 11 de esa selección. Que Oleg Blokhin es considerado por muchos uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ucraniano. Antes de que existiera Shevchenko, decían que él era el mejor futbolista que había producido Ucrania en toda su vida. Este equipo tenía una base en un equipo que pronto se convirtió en una potencia europea, el Dinamo de Kiev. O sea, había jugadores como Baltacha, como Damenenko, Besonov. Luego, Igor Belanov también se unió a Igor Belanov, que creo que hasta un Balón de Oro llegó a ganar después. Entonces, Ucrania en sí generó muchísimos futbolistas en los 80 gracias al Dinamo de Kiev. Sí, ese Dinamo de Kiev que daba miedo y que también
este bloque soviético que también empezó a dar miedo en los años 80, no solamente en la Unión Soviética, sino también lo que sería Yugoslavia y lo que sería Rumania, para dar como bien sentados quién iba a dominar Europa. Y sí, obviamente lo ganó el Dinamo Bucarest. El Dinamo de Kiev también se lleva la Recopa de Europa y llega incluso a las semifinales de la Copa de Campeones de Europa del 87. Muy cerquita se quedó el Dinamo de Kiev, y es cuando empiezan a destacar estos equipos porque se revoluciona precisamente el juego. Sí, en el 86 el Dinamo de Kiev de hecho gana la Recopa al Atlético de Madrid por 3-0, o sea, fue una masacre. Y también pues es cuando empieza este resurgimiento soviético, clasificando en el Mundial de España 82, volviendo al Mundial de España. En este Mundial le tocó el grupo E, el 6, perdón, era el grupo 6. Le tocó un grupo con Escocia, Nueva Zelanda y Brasil. Y el debut era contra Brasil. Un partidazo, de hecho, sea de paso, yo lo vi en video, obviamente, porque yo no nacía, pero lo he visto. Fue un partidazo. La verdad es que es uno de los mejores partidos de primera ronda de la historia de los mundiales. No se habla mucho de él porque pues, es la Unión Soviética, pero era un Brasil. Y la primera fase. Y era la primera fase, pero era contra el Brasil. Contra esa selección de Brasil del 82, que para muchos es la segunda mejor Brasil de la historia, que no fue campeona del mundo. O sea. Y sí, ese Brasil que injustamente no ganó un mundial, por las razones que ya diríamos en el podcast de España 82, pero sí es un partidazo, y la Unión Soviética iba ganando, de hecho. Con un osazo del arquero Valdir Pérez. Ya lo pondré en el podcast de España 82. Ahorita no lo voy a poner porque no quiero. En este programa no quiero que me caga la FIFA. Con los derechos de autor. Pero bueno, el punto es: era Brasil de Sócrates, de Junior, de Zico, de Eder. O sea, un equipazo Brasil. Y apenas pudo con los soviéticos. Le ganan con una genialidad de Eder, un 2-1. Y bueno, al menos la Unión Soviética, contra uno de los mejores equipos del mundo en ese entonces, le compitió y los tuvo contra las cuerdas a los brasileños. O sea, hacerle pelea al Brasil del 82, la verdad es que era de mucho mérito. Y bueno, España, la Unión Soviética, se topó a otro equipo amateur. O sea, la Unión Soviética técnicamente era un equipo amateur, ¿no? Técnicamente, porque comunistas. Y le ganan 3-0 a Nueva Zelanda. No podía saberse. Y todo quedaba para clasificar ante Escocia. Un empate a 2. Un empate a 2 que le sobra y le basta para clasificarse a la segunda ronda, que ya no pudo hacer más porque pues le tocó el Polonia, que daba miedo. Sí, en esta segunda ronda, que era de grupos, le tocó compartir con Polonia y con Bélgica. Le ganó a Bélgica y empató con Polonia, pero Polonia había goleado a Bélgica, entonces ellos pasaron. Pero la Unión Soviética había dicho, ok, regresé a un mundial después de 12 años. La verdad es que no, creo que el corte de caja fue positivo. Sí, o sea, bajo los estándares de regreso al mundial, ya tengo mis medallitas olímpicas, creo que ya estoy resurgiendo otra vez como potencia futbolística, y ya pues empieza después a volver a clasificar a la Euro. También regresa no regresa hasta el 88, pero ya iremos más adelante porque hay que ir a México 86, ¿sí? Que era uno de los favoritos. O sea, lo mencionamos en México 86. Argentina no era favorito. Los favoritos eran la Unión Soviética, era Brasil y era Inglaterra. Eran los gallos para llevarse el mundial. Francia. Pero pues la Unión Francia también, que había sido campeón de la Euro, pero la Unión Soviética como que no le cayeron bien los tacos, porque pierde con la sorpresa de Bélgica. Empezó muy bien, o sea, lo dijimos en el podcast. Goleando a Hungría. Sí, lo dijimos en el podcast de México 86, los mandaron a Guanajuato para empezar. Los mandaron al grupo de Guanajuato, a Irapuato y a León, o sea, los mandaron a Irapuato diciéndoles para que no extrañen el comunismo. Como lo dijimos en ese podcast.
para que no extrañen, los vamos a mandar a una de las sedes más feas que tengamos. Pues los vamos a mandar a Irapuato. Y en Irapuato se sintieron como en casa porque ganaron sus 2 partidos en Irapuato. Le ganaron 6-0 a Hungría y 2-0 a Canadá. No podía saberse. Con Francia, que era uno de los favoritos, empataron a 1 en León. Y en octavos de final perdieron 4-3 con Bélgica. En uno de los mejores partidos de ese mundial. Sí, ahí la Unión Soviética dijo, no se come muy bien el León. Exactamente. A mí no me gustan las guacamayas, yo me regreso por mi vodka. Y llegó la Euro del 88. Por fin la Unión Soviética, después de una ausencia de 16 años de no jugar una Eurocopa, pues regresa. En Alemania, es esta Eurocopa en Alemania Federal. Y le toca el grupo 2 con Holanda, la República de Irlanda e Inglaterra. Y la Unión Soviética gana su grupo. Le gana a Holanda en la primera fase. Recuerden muy bien, Holanda. Pero sin embargo, empata con Irlanda y le gana a Inglaterra. Entonces gana el grupo. Se confirma que la Unión Soviética se le da muy bien las primeras rondas. O sea, también eso hay que... Es como que una tendencia que hemos visto a lo largo de estos torneos. Sí, aparte que es cuando la Unión Soviética se convertía en favorito. O sea, que se le daban muy bien las primeras rondas, pero las rondas eliminatorias siempre se le indigestaban. Ya como que se le acababa el punch. Sí, en semifinales le ganan 2-0 a Italia. Y llegan a la gran final contra Holanda. Pues, ¿qué sucede en este partido? Holanda ya sabemos que fue un equipo que pues, ganó la Euro del 88, incluido una genialidad de un ex del Milan, Marco Van Basten. También otro ex Milan, Ruud Gullit. Ruud Gullit, exactamente. O sea, los del Milan ganaron esta Euro. Y esto fue... Pero sí, pero aún así era una Unión Soviética respetable, o sea, ya había, como lo dije, incluso en ese mismo año ganó la medalla de oro después de 32 años, la de Seúl 88, la que le gana a Brasil, el Brasil de Romario. Sí, a Brasil de Romario, en Seúl, en el Estadio Olímpico de Seúl. Entonces, el futuro se ve bien para la Unión Soviética, pero... Aquí empieza la decadencia no solamente de la Unión Soviética como selección, sino como país. Porque ya se empieza, ya esto del comunismo no empieza a funcionar, vuelven otra vez las crisis alimenticias, la economía se derrumba, o sea, todo lo contrario a lo que le pasaba a la selección, le estaba pasando, aparte que muchos países de ese bloque se empiezan a rebelar, se derriba el muro de Berlín, a ver, que creo yo es... Sí, quiero nada más el contexto, nada más rápido antes de que ya hay dejo con el muro de Berlín, porque en 1985 llega al poder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, y es una... como que sí es el que llegara a Gorbachev es un cambio total en la Unión Soviética en muchos sentidos. Primero, hasta Gorbachev, todos los jefes de Estado de la Unión Soviética era gente que había nacido antes de la Revolución de Octubre de 1917. O sea, ¿te fijas que el poder de la Unión Soviética estaba en puro viejito? O sea, porque estaba... Sí. Después se murió Brezhnev. O sea, prácticamente cuando llega Gorbachev, el comunismo ya había envejecido, literalmente. Sí, porque mira, Brezhnev muere en el 82. Y llega Yuri Andropov, que era el jefe de la KGB, aparte. Era ex jefe de la KGB. Es como si en Estados Unidos se les ocurriera elegir de presidente al jefe del FBI. O sea, imagínate elegir a un tipo de esos que se sabe... Bueno, que sí ha pasado. Recuerda que George Walker Bush, el papá de George Bush, era ex jefe de la CIA. Sí. O sea, pero agarraste a Andropov, que era como que el que se sabía el hilos y deshilos de todo lo que se manejaba en ese lugar. O sea, ¿cuánto no sabía ese muchacho? Y digo muchacho porque tenía 67 años cuando tomó el poder. Y luego, un jovenazo. Y luego llegó Konstantin Cherchenko, porque se murió Andropov en el 84. O sea, nomás duró año y medio en el poder.
y llega Chernenko, que nada más dura 1. Porque Chernenko llega al poder con 72 años de edad. Válgame Dios. ¿Y sabes qué es por lo que más se le recuerda a Chernenko? Porque obviamente empieza a tener problemas de salud muy serios en abril del 84 y lo llevaron, literal, el tipo ya no podía ni moverse y a alguien del Politburó se le ocurrió sacarlo de su aposento en la silla de ruedas y el tipo ya no podía ni hablar, o sea, no podía ni... O sea, el tipo decía, no quería ni salir y lo forzaron a ir en silla de ruedas y todo. O sea, esto ya es como... A ver, aquí esto representa perfecto lo que está pasando con la Unión Soviética. Ya es algo que ya envejeció, ya no. Entonces, Gorbachev se da cuenta de que el modelo soviético ya no es sustentable. Y empiezan... Sí, aparte que empieza a tener estas famosas reuniones que tenía con Ronald Reagan, uh-huh, que ya empiezan estas negociaciones de ya terminar ya con el comunismo, que lo terminaría el entonces vicepresidente y que ya mencioné, George Herbert Walker Bush. Así es, porque Gorbachev instala 2 reformas que todos conocemos, la perestroika y el glasnost. ¿Y qué sucede? Que el país se empieza a abrir al mundo. Y también esto en el fútbol significa que los futbolistas, por fin los futbolistas soviéticos, a quienes no se les permitía salir de la Unión Soviética, se les permite salir del país a jugar fuera. Uno de esos jugadores que de los primeritos que se fue Rinat Lazayev, el portero, del que ya hablamos. Y Rinat Lazayev se fue al Sevilla en el 88. Pero algo pasó. Es que de solo acordarme me da risa, porque Rinat Lazayev se impacta con el capitalismo a todo lo que da y no puede con la vida capitalista. ¿Y qué es lo que hace como buen comunista? Pues se sale totalmente del huacal. Cuando conocen el capitalismo se sale totalmente del huacal y pues se vuelve un alcohólico de primera. El tipo choca su carro de... Probó la libertad y le gustó. Así es. Le fue muy mal en el Sevilla. De hecho, o sea, para empezar, chocó su... chocó su auto una vez ya hasta las chanclas de borracho en Sevilla. Lo tiró a un pozo, una cosa por el estilo. O sea, es por lo que más se le conoce su paso por el Sevilla. Porque se fue hasta las chanclas de borracho. Entonces, pues, obviamente estos jugadores empiezan a bajar de ritmo. O sea, muchos de esos jugadores ya se van, ¿no? Empiezan a irse y bajan mucho de nivel. Eso también es algo... Sí, empieza la decadencia también en el aspecto futbolístico. No solamente por esto de la salida, sino que también ya es la generación de que habíamos hablado de los 80 envejeció también porque precisamente no le fue bien en Italia 90. Sí, mira, había 3 jugadores, mira, del equipo del 90 había los que jugaban fuera, eran Rinat Lazayev, Bagis Kidiatulin, que jugaba en el Toulouse, luego Sergei Aleknikov, que se fue a la Juventus, y luego también estaba Alexander Zavarov, que también de la Juve. Y también había 2 del Schalke, Bodoriuk y Lituyi. Y finalmente estaba otro en el Borussia Dortmund, que era Sergei Gorlukovich. O sea, ya este es el primer equipo soviético que empieza a tener jugadores de fuera. Y ahora sí ya no le va muy bien, que digamos. Porque era un equipo que se basaba mucho en la disciplina. Y aparte estaba dirigido por un dictador llamado Valery Lobanovsky, que era aparte el técnico del Dinamo de Kiev. Se echaba el jale del Dinamo de Kiev y de la URSS. Le toca un grupo complicado. Le toca el grupo B con Argentina, Camerún y Rumania. Pierden contra Rumania y me los golean. Con Argentina pierden 2-0. Con Argentina, y aunque le ganan a Camerún por 4-0, no les sirve de nada. Se me van. Y no les sirve de nada. Y este fue el último mundial de la Unión Soviética. Porque en 1991
se colapsa. Porque hay que volver al muro de Berlín, que ya había sido derrumbado en el 89 y que fue la pieza clave para no solamente la desintegración de la República Democrática Alemana, no solamente sirve como esa parte, sino que muchos países, tanto del bloque soviético como dentro de la Unión Soviética, empiezan a rebelarse, empiezan un montón de revueltas, de manifestaciones, golpes de Estado, estados que empiezan a pedir su independencia, el caso de Georgia, el caso de Ucrania, el caso mismo de la misma Rusia, ya empiezan a hacer movimientos para que se vaya disolviendo la Unión Soviética, y obviamente Gorbachev empieza ya las negociaciones con George Bush para, digamos que la economía no empieza a colapsar, y empieza también una especie de campaña para regresar a la República, hoy lo que conocemos como la Federación de Rusia, vía Boris Yeltsin. O sea, el 89 fue un año terrorífico por lo del Berlín. También se colapsa el régimen de Ceausescu en Rumania y varios otros y otros países. Polonia también se aleja del comunismo. Entonces empieza a quedar la Unión Soviética sola. ¿Y sabes en qué momento la Unión Soviética, yo creo que debería haber dicho esto ya valió madre? Cuando en 1990 abrió el primer McDonald's en Moscú. Y que tuvo un filón enorme. De hecho, mira, dato curioso, mi mamá estaba en Moscú cuando abrieron el McDonald's de Moscú. A ella le tocó ver eso. Y me cuenta que la fila era enorme. La fila era brutal. Y mi mamá me contaba que todo ese país, que ya, o sea, se veía llegando a Moscú, o sea, llegando a cualquier ciudad soviética. Me dijo que conoció Minsk, que es ahora la capital de Bielorrusia, y Kiev y San Petersburgo, que ahora, bueno, en aquel entonces era Leningrado. Que ya, o sea, todo estaba descuidadísimo, todo estaba dado para el traste, y que ya estaba la idea de que ya esto se iba a caer muy pronto. Y que incluso le tocó ver en un supermercado a dos mujeres peleándose por el último trozo de carne que había en el súper. Neta, esto no es broma. Y mi mamá decía que con unos Marlboro eras la persona más poderosa en Moscú. Que con unos Marlboro podías abrir un bar que ya estaba cerrado. Se les pasabas el Marlboro por debajo de la rejita y ya te abrían el bar. Te daban todo el vodka que quisieras. Así es, por una maldita caja de Marlboro. Entonces, ya empieza aquí el colapso. La Unión Soviética califica a la Euro del 92. Pero a ese Euro no iban a llegar porque, bueno, al menos no como la Unión Soviética, porque en diciembre del 91, antes hubo un intento de golpe de Estado que falló. Y en 1991, pues, Boris Yeltsin, que era el jefe de la República Socialista Rusa, se une al movimiento de que ya esto se tiene que acabar con el golpe de la vieja guardia, porque quiere regresar la vieja guardia soviética a controlar la Unión Soviética. Boris Yeltsin dice nanáis, y encontró ahí la idea de que, pues, ¿saben qué? Yo quiero ser el papas fritas de Rusia. Es más, adiós el comunismo y que regrese Rusia. Regresa la bandera del zar, o sea, la bandera que hoy conocemos. Y pues se colapsa la Unión Soviética y todo se derrumba. Sí, y aparte hay que tomar en cuenta un evento histórico. Esa Navidad de 1991, en que Mikhail Gorbachev ya dimite como como líder de la Unión Soviética, y toma como posesión Boris Yeltsin como presidente de la Federación Rusa, y es cuando se quita la bandera de la Unión Soviética en el Kremlin y empieza a izar la bandera de la Federación Rusa, la que ya conocemos, esa de blanco, azul y rojo. Y aquí es donde, ¿qué va a pasar con el futuro de la selección? Porque ya está clasificada, no se pueden hacer tantos cambios para la Euro, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacen? Pues participan como la selección de Confederación de la Estados Comunidad de Estados Independientes. Sí. Y también eran los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y pues se arma el equipo unificado. Spoiler, el equipo unificado fue el primero en el medallero.
Y imagínate, les quitaron la oportunidad a esos pobres hombres de escuchar su himno nacional cuando ganaban medallas de oro. O sea, les ponían el himno olímpico en sustitución. La bandera también era la bandera de los Juegos Olímpicos. Pues así en el fútbol estaba el equipo de la Confederación de Estados Independientes, que respetaba los colores rojo, era el uniforme rojo, y les tocó el grupo 2, con Holanda, Alemania y Escocia. Y pues contextos políticos aparte, no le fue nada bien a la CIS. No, termina la primera fase, termina pues ya este cascajo, ya es cascajo esto. Ya no termina bien y es el fin completamente oficial de lo que conocimos en algún momento como la Unión Soviética, un equipo que dentro del siglo XX causa mucha nostalgia, un equipo que era respetado independientemente de las visiones políticas de aquel entonces, pero era un equipo respetable, un equipo que no podía faltar a los mundiales, a las Eurocopas, a los Juegos Olímpicos. Los equipos soviéticos de clubes también no podían faltar en la Copa de Campeones de Europa. Eran equipos que daban miedo, equipos que imponían su localía y pues que desgraciadamente para los que favorecían al régimen, que hay mucha gente todavía que favorece al régimen, pues termina esta época de gloria y se divide la Unión Soviética y es cuando vienen tiempos donde destacan ya otras elecciones. Hemos visto diferentes casos. Hemos visto, por ejemplo, la Rusia precisamente la que estuvo en el Mundial pasado de Rusia 2018, que mucha gente no tenía esperanza sobre su propia selección. Decían, vamos a terminar como Sudáfrica en primera fase. Y no, oh sorpresa, llegaron a cuartos de final. Sí. Y haciendo homenaje precisamente a la Unión Soviética, decidieron conservar el uniforme rojo. Sí, bueno, antes de eso, cuando calificaron al Mundial 94 Rusia, califica y cambia su uniforme, porque Boris Yeltsin empieza una especie de tendencia a separarse de todo lo soviético. El uniforme de la selección rusa cambia, porque ahora es azul. Ese mundial lo juegan con un uniforme azul, pantalón blanco y calcetas rojas. Y el de visita era blanco, con azul. Entonces, y también el himno nacional de Rusia cambia, porque ya no es el himno soviético, ya es un himno nuevo, que, spoiler alert, no duró mucho tiempo. Ahorita no me quiero adelantar. El único mundial desde ese entonces donde no hemos tenido un solo país de la Unión Soviética fue en el 98. En el 98 no tuvimos ningún país que haya sido de la Unión Soviética. Y también en 2010 me parece. En 2010 tampoco creo que calificó un equipo de la ex Unión Soviética. Son los dos mundiales donde no ha ido déjame te averiguar. De la ex Unión Soviética. Nelson. No. Nelson, pero a ver, los que han calificado. Rusia en el 94, evidentemente. En el 96 también estuvo Rusia, si no mal recuerdo, en la Euro. Y ya en el Mundial de Francia 98 no califica ninguno. En la Euro del 2000, ahorita estoy tratando de averiguar. Estoy viendo, a ver, ¿quiénes calificaron? No, tampoco ninguno, fíjate. Ningún equipo. Fíjate, y en Corea-Japón nomás clasificó Rusia, que no pasó de la primera ronda tampoco. O sea, te habla ya de una decadencia de estos equipos, que aquí ya en Alemania 2000, y luego hay que ir a la Euro 2004, que ya la comentamos, que clasificó Letonia, a dar pena. A Letonia y Rusia. Y en ese mundial, por cierto, Rusia, bueno, en el 2000, a finales de 99, de hecho, el último día de 1999, Boris Yeltsin renuncia a la presidencia rusa. Dice, ¿saben qué? Yo fracasé, yo quise abrir el país, que saliera el comunismo y que le fuera bien, pero fallé. Renuncio. ¿Quién es el que sustituye a Boris Yeltsin? Don Vladimir Putin. Don Vladimir Putin, que era en aquel entonces primer ministro. Y que también fue miembro de la KGB.
De la KGB, sí. Y este tipo, de la KGB que daba miedo, y esto se le quedó a Putin porque creo que el Putin de hoy da mucho miedo. O sea, es un... Sí, prácticamente hizo Putin dentro de sus logros, podemos decirlo así, es que renació la economía rusa. Ahorita encontramos muchos multimillonarios rusos, el caso de Roman Abramovich, que se benefició de muchas de las leyes de Vladimir Putin para que Gazprom se convirtiera hoy en una empresa de categoría. Así es, y Vladimir Putin aparte era, o sea, en ese Euro de 2004, por eso lo quise mencionar, porque en el Euro de 2004, un día Vladimir Putin se enojó tanto viendo el himno nacional, que los jugadores del equipo ruso, por cierto, con Putin regresa el viejo himno soviético. O sea, pero adaptado a los tiempos modernos. O sea, cambia la letra, pero la melodía... omite las partes donde se menciona Lenin y el comunismo. Así es. O sea, cambia, es la misma sinfonía, pero cambia la letra. Y se enojó tanto en la Euro del 2004 que vio a los jugadores mascando chicle durante y ni cantando el himno, que dijo, a ver, aquí en vez de andar mascando chicle, que muestren el orgullo por su país. ¿Qué es eso de andar mascando chicle cuando está el himno ruso? Deben estar ahí. Es más, poco le faltó para decir, el que no cante el maldito himno en el próximo partido lo manda a un gulag. Entonces, pues, el siguiente partido ya estaban cantando los jugadores rusos después del regaño de Putin. Y pues a Rusia no le va muy bien en ese Euro, pero sí le va bien por cierto, el Mundial de Alemania 2006 califica a Ucrania. Clasificó la Ucrania que daba miedo. La Ucrania de Shevchenko. Andriy Shevchenko. Sí, Shevchenko, que llegó a cuartos de final y que fueron derrotados por Italia a la postre campeona, pero que dio batalla en el grupo H con España, con Túnez y con Arabia Saudita, que se los llevó de corbata a los ucranianos y a los tunecinos. Bueno, ¿quién no se lleva de corbata? México. México no se lo lleva de corbata. Pero en penales supera a Suiza. Sin recibir uno. Se convierte en uno de las sorpresas. Creo que fue el caballo negro en esta Eurocopa junto con Portugal. Sí, y tenía el potencial porque no estaba en un grupo tan complicado y encima pues tenías un equipo interesante. O sea, no era un equipo para ganar el mundial, pero sí un equipo para competir tenías uno de los mejores 9 del mundo en aquel entonces con Andriy Shevchenko, que la rompía en el Milán. Entonces, pues le fue bien a Ucrania en ese mundial y no han regresado. Y no parece que vayan a regresar pronto. Bueno, quién sabe, porque ahorita traen una generación interesante que acaba de ganar el Mundial Sub-20, entonces a futuro podríamos ver, y ahora que va a ser el Mundial con 40 y tantas selecciones, pues sí. Podríamos ver una posibilidad de ver a Ucrania de regreso. Y también empieza luego Rusia. Hay que recordar la Rusia de la Eurocopa de 2008 de Suiza-Austria, con el maguito y que ídolo de Gillo, Andrei Arshavin, que en ese Euro se trajo se trajo Holanda a puro pan, y ya saben qué, y ya se había acabado el pan. Yo sabes que a Arshavin me encanta decirle el bofo ruso. Son jugadores tan parecidos porque son jugadores con muchísimo potencial, pero algo de su actitud no les terminó de hacer destacar. No, sí, algo le faltó para destacar en el Arsenal, pero sí destacó mucho en el Zenit de San Petersburgo, que por cierto, aquí a finales de la década del 2000 destacan los equipos rusos en la Copa UEFA, porque la gana el Dinamo de Moscú y el Dinamo de Moscú, el CSKA y el Zenit de San Petersburgo. Y el Shakhtar Donetsk. El Shakhtar Donetsk. Sí, que el Shakhtar es un caso raro, porque el Shakhtar en épocas soviéticas realmente no destacaba tanto. Empezó a destacar en la década del 2000, que ya llega una nueva inversión, que llega un equipo, un dueño rico, y que se vuelve un equipo de esos que infaltables en la Champions en los últimos años. Es un equipo de esos que ya estás acostumbradísimo. Sí, y es el que siempre le ponen al Manchester City. Sí. Y un equipo que está siempre como característica repleto de brasileños. Esos brasileños que luego algunos acaban en algunos equipos por ahí
Saludos Luis Adriano, saludos Douglas Costa. Sí, este Shakhtar Donetsk que se volvió un protagonista después del post-sovietismo y que se volvió un hígado para el Dinamo de Kiev, que sigue siendo protagonista, pero no tanto en tiempos recientes. Incluso un equipo ucraniano llegó también a una final de Copa de la UEFA, el Dnipro, que tiene un nombre impronunciable, Dnipro. El Dnipro, así lo dejamos, el Dnipro. Así lo dejamos, porque tiene un nombre impronunciable que, por cierto, desapareció el año pasado. Válgame Dios. Y el Shakhtar que lleva desde el 2014 sin jugar en Donetsk, porque está la guerra ahorita. La guerra, ya, bueno, Ucrania, ahorita creo que vamos a hacer una pequeña cápsula de este tema, pero Rusia, bueno, no califica ningún equipo soviético en 2010 al Mundial de Sudáfrica. Llega a la Euro de 2012 sí clasifica Ucrania, pero se queda en primera fase. Como local, o sea, era local. Sí, como local, precisamente como local. Y para Brasil 2014... Rusia califica, pero Rusia se queda en primera ronda. Sí, la Rusia de Capello. Y también estuvo por ahí... Rusia también calificó a la Euro del 2012 y también se quedó fuera en primera fase. Luego... A la de 2016 también se quedó en primera fase. Uh-huh. Y ahora recientemente la de Rusia, pues como lo dije, pues llegó a cuartos de final, aun cuando nadie creía que iba a clasificar. Yo no daba un centavo por ellos, te voy a ser sincero, yo no daba ni un centavo. Nadie daba ni un centavo por ellos. Y dio un papel digno para un anfitrión, hay que decirlo. ¿Sabes qué? Ese fue el único mundial donde yo he visto nada más, o sea, y aplica nada más en liga. Es el único momento en toda mi vida en que he visto jugar bien a Denis Cheryshev. Denis Cheryshev es un jugador. A ver, Denis Cheryshev es un jugador que ni siquiera se formó en Rusia. O sea, es un jugador que de hecho es muy mal visto en Rusia. Existe una especie de teoría, bueno, de mentalidad post-soviética, de que allá la gente es muy nacionalista y no ven bien cuando alguien de su país se va a otro lado a trabajar o a jugar. O sea, se ve muy mal eso. Denis Cheryshev es un caso muy particular porque Denis se formó en España como futbolista. O sea, es canterano del Sporting de Gijón y del Burgos y ya del Real Madrid después. Denis Cheryshev, por cierto. Y en aquel mundial era del Villarreal. Y Denis Cheryshev habla un perfecto español. ¿Lo has escuchado hablar español alguna vez a Denis Cheryshev? No, sí, hasta parece la mera verdad. El güey o sea, le ve la facha de ruso, evidentemente, pero lo oyes hablar y dices, este güey no es ruso, o sea. Muchas gracias, lo primero, sobre todo agradecer, yo creo, a la afición hoy, ¿no? Cómo han llenado el estadio, ha habido no sé cuántas personas, pero ha estado prácticamente lleno. Habla un español perfecto, habla un español hasta con el acento así, pacoño, así. O sea, bien fácil, podría ser conductor del gran juego de la OCA. Así es. Entonces, pues es pues Ozia, Denis Cheryshev fue la estrella en ese mundial de Rusia, me parece. Creo que es la figura, el figurón de Rusia en ese mundial, junto con el portero. Sí, con el portero que dio una buena actuación precisamente en la tanda de penales ante España en octavos de final. Igor Akinfev, que es de los veteranos de la Euro del 2008. Akinfev jugó también esa Euro. Y es que ahorita, bueno, creo que se acaba de retirar Akinfev como seleccionado ruso. Creo que ya no es se retiró después de ese mundial. Después de casi 12 años siendo el titular. Sí, ya creo que ya también ya se retiró del CSKA de Moscú. También ya se retiró. Sí. Entonces, pues bueno, Rusia tiene este mundial y le fue bien en la eliminatoria. Califica la Euro del 2020, que se va a jugar ahora en 2021 y que va a estar va a tener una sede en San Petersburgo. Sí, el estadio del Zenit que parece ovni. Así es. Y otro equipo estuvo cerca de calificar al Mundial de Rusia, ex comunista, bueno, ex soviético,
Uzbekistán, se quedó a nada también. Sí, que tiene un proyecto, Uzbekistán, que ha tenido un proyecto de juveniles muy interesante, pero que a Uzbekistán siempre le ha faltado 5 palpes en la eliminatoria de Asia. Ellos juegan en la eliminatoria de Asia. Y siempre le ha faltado 5 palpes a Uzbekistán, pero fuera de ahí creo que también hay que destacar el caso de Kaka Kaladze de Georgia, y también hay que destacar a Alexander Help de Bielorrusia. Sí, que son los jugadores más destacados que han salido en esos lados. ¿Quién más? Ahorita me estoy tratando de acordar. Sí, Kaka Kaladze del Georgia, Lev de Bielorrusia. ¿Quién más podemos destacar? Bueno, árbitro, fíjate que hubo uno destacado uzbeco, que pitó 5 partidos en Rusia, en Sudáfrica. Pero árbitro. Era ¿cómo se llama? Le pitó a México en 2 mundiales, de hecho. Se me fue el nombre, fíjate. Ha pitado 3 mundiales el güey. Ahorita me estoy tratando de acordar. Bueno, lo que buscas el dato, pues también hay que digamos que es lo más destacado. Georgia creo que ya había podido destacar un poco porque sí tenía el Dinamo Tbilisi, o bueno, como se diga, pero era uno de los equipos destacados de la Liga Premier, bueno, de la Liga de la Unión Soviética. Entonces sí fue, digamos, Georgia. De ahí en fuera nadie destacado. Sí, Letonia pasó Eurocopa, pero de puro panzazo. Los demás pues son para dar pena. Rusia de repente ha dado campanazos, Ucrania pues ni se diga. Y aparte hay que ver que muchos de esos países no han tenido precisamente un contexto político tampoco bueno. O sea, por ejemplo, ahorita Ucrania está en una guerra civil muy fuerte, que es lo que comentamos de Turkmenistán, que por ejemplo está en una dictadura. Dicen que es la dictadura más exótica. No dicen, es la dictadura más exótica. El que estaba ahí, a ver, no puedo decir que el dictador de Turkmenistán era un tipo que hasta había cambiado los días de la semana a nombre de sus familiares, para empezar. El güey, aparte puso estatuas de él en todas las malditas ciudades. Y es más, si quería sacar un pasaporte, cualquier trámite en Turkmenistán, tenías que al menos haber demostrado que habías leído su código moral alguna vez en la vida, al menos una vez. O sea, es mandatorio. Era Separnat Niyazov, así se llamaba. O sea, había escrito un código moral, así como el que escribió López Obrador, pero sí forzó a todos a que lo leyéramos. A lo que leyeran todos los turmecos. No suena bien, ¿verdad? No, para nada. Una disculpa, Turkmenistán, si es que nos escuchan ahí. Y hasta se puso su cara en todos los billetes. Y bueno, aparte, a ver, los días de la semana. A ver, aquí los tengo, dato de Vital de la semana en Turkmenistán. Es que vaya. Mira, el gentilicio es turcomano. Turcomano, no turmeco, como lo dije yo. Perdón, a ver, los meses también cambiaron. Navruz era el mes de febrero. No, el mes era la bandera. Marzo era Navruz, que era el viejo festival que había renacido en las repúblicas soviéticas en Asia Central. Entonces cambió también los nombres, insisto. Cambió también varias referencias literarias. O sea, el tipo hizo un montón de cosas para nada más por sus pistolas. Este era un dictador ley. O sea, este era un dictador que le valía madre lo que pensaba el mundo de él. Él hacía lo que se le daba la gana. Pero bueno, el punto es que se murió y pues ya Turkmenistán no tiene nada que lo podamos, por lo que lo podamos conocer más allá de tener un dictador bastante loco. Pero regresando. Sí, y bueno, ya tenemos las conclusiones. ¿Qué nos dejó la Unión Soviética como selección? Nos dejó
nos dejó una época buena, o sea, la final, todos los 60s y 80s me parece que fueron sus mejores décadas. Nos dejó un equipo que sí nos mostró que si bien no era un equipo, no era equipos técnicamente muy dotados, sobre todo los primeros equipos soviéticos, o equipos que en base a la disciplina salieron adelante. Y como ves, cuando se empezó a liberalizar, por así decirlo, se empezó a volver un poquito más liberal, ya le costó un poquito más de trabajo porque ya no eran los métodos dictatoriales de antes. Y muchos jugadores, si te fijas, muchos jugadores rusos luego, sobre todo después de la época postcomunista, se volvieron bastante problemáticos. Ve a Alexander Mostovoy, por ejemplo, que en el Celta el tipo era una chica. O Rinat Asayev, que ya mencionamos. O sea, cuando les quitaron cuando se quitaron ese método dictatorial, se salieron muchos del huacal y ya no fueron lo que pudieron haber sido. Arshavin es otro. Yo creo que es un equipo que sí, en esa época era uno de los infaltables. Y sinceramente sí es un equipo. Yo sí extraño las épocas de o sea, de tener algo por lo que debatir, porque China todavía, o sea, China, que es otro país con el que ahorita está rivalizando mucho Estados Unidos y que muchos han hablado de una segunda guerra fría, pues no es lo mismo, o sea, no ha llegado a los extremos de la época comunista, porque también de la época soviética, porque también tú andabas en esa época con el miedo de que en cualquier momento fueran a estallarse los guamazos. Sí, así es. Para mí deja uno de los equipos más emblemáticos del siglo XX, independientemente de lo que haya ganado o lo que no haya ganado. Es un equipo que como lo dije, no faltaba mundiales, no faltaba las Euros. Es un equipo que politizaba mucho. Para los que dicen que el fútbol y la política no se mezclan, spoiler, sí se mezclan, porque en varias ocasiones, en varios rivales de la Unión Soviética, siempre estaba el contexto político. Cuando se enfrentaba a Alemania, cuando se enfrentaba a Inglaterra, cuando se enfrentaba a Chile, cuando se enfrentaba... ¿Qué selección te gusta más? Pues a España. Cuando se enfrentaba a España, cuando se enfrentaba... Entonces, incluso cuando se enfrentaba a México, también había mucho contexto político. Entonces, siempre estaba mezclándose eso. Aparte que tomar en cuenta que los Juegos Olímpicos de U80 también fueron con este tipo de ayuditas.com para resaltar todas las virtudes del comunismo, al menos en el deporte, que sí, dejaron cosas positivas, dejaron equipos competitivos, no solamente en selecciones, a nivel de clubes, y equipos que daban miedo tanto en las Eurocopas como los mundiales, la Copa de Campeones de Europa. Entonces, es un equipo histórico, pero es un equipo que los equipos post-soviéticos se han convertido en, digamos, estos equipos de media tabla, de mediana categoría. Y te digo que más extraño ver en un campo de fútbol. ¿Qué? En un campo de fútbol, ver esas camisetas rojas con las siglas CCCP. Que Ángel Fernández decía que significaba camaradas, cuidado con Pelé, pero no. En realidad significaba con cualquier cabrón podemos. Sí, eran joyas. Sí, o sea, eran joyas estas playeras de la Unión Soviética que en algún momento los vistió Adidas. El Adidas que daba miedo. Uh-huh. O sea, eran joyas. Y por algo Rusia ha vuelto a estos colores que no es lo mismo. O sea, no tiene el mismo concepto. Pero vamos. Le quitas las siglas y ya no tiene el mismo efecto. Para mí. No, ya no tiene. Ya como que le quitaste el punch. O sea, veías esas siglas en cualquier lado y te daba miedo. Te veías en un soldado que traía el CSCP en alguna parte del uniforme y decías, ay, güey. Veías la CSCP en una maldita cuerno de chivo y ay, güey. O veías CSCP en la tele y decías, ay, güey. Y lo veías en Los Simpsons y también, ay, güey. ¿Te acordarás, no? De ese episodio histórico de Los Simpsons. Sí, de ese capítulo histórico de que la Unión Soviética está... Pues, la Unión Soviética no se ha desintegrado, es lo que queríamos que creyeran. Sí, y aparte, yo sí también extraño a ese país que nos ha dado a todos los villanos de las películas gringas.
Sí, claro, o sea, toda esta comercialización que todavía sigue. Si checan las cápsulas de Alberto Lati que hizo para Rusia 2018, habrán notado que mucha gente todavía no se acostumbra al capitalismo, no se acostumbra a todas estas costumbres que a lo mejor tenemos de ir a una franquicia de comida rápida. Hay gente que repara sus propios automóviles en lugar de ir a un taller o comprarse un carro nuevo. Entonces, es algo surrealista. Y aparte, pues la Liga Premier de Rusia quizás no es tan espectacular, pero siempre nos regala quizás unos momentos sorpresivos. Y aparte mucha gente, obviamente, como dices tú, de la Unión de los países soviéticos, se han, o sea, tienen una nostalgia por los tiempos soviéticos, porque extrañan ser una potencia mundial económica y sobre todo militar, que era el poder soviético. Vamos, hay tipos que hasta extrañan a Joseph Stalin. O sea, ya con eso te digo todo. Joseph Stalin, por cierto, hicieron una encuesta hace poquito en Rusia, donde preguntaban que si Stalin estuviera vivo, votarían por él. Dato de vital importancia. ¿Y sabes qué contestaron los malditos rusos? ¿Qué? Que el 70% de la gente que encuestaron dirían que sí considerarían votar por Stalin. Válgame Dios. O sea, ya con eso te digo todo. Yo creo que ya con eso nos despedimos. Antes manden a Siberia en un tren a un campo de concentración. ¿A un gulag? Sí, y recuerden, camaradas, compartir y seguir a Megucas FC también, que tiene los chismes del espectáculo y del anime. Trabajadores del mundo, uníos. Buenas noches. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.